¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a este programa televisivo titulado Alfonso Lambe. En esta tarde vamos a presentar a ustedes una breve historia en referencia a la vida de Alfonso Lambe. Nos acompañan en este momento las hermanas que componen el Presidium Virgen Digna de Veneración. Yo soy Dinora Olivas, secretaria de ese Presidium, el cual corresponde a la parroquia San José. Para empezar, daré una breve introducción en referencia a Alfonso Lambe. Alfonso Lambe nació en una fecha bastante importante, que fue el 24 de junio, el día que celebramos a San Juan. Él nace en el año de 1932 y su vida fue muy corta, vivió tan solo 27 años. Muere en el año 1959. Viene de una familia grande de 8 hermanos, es el menor, y es originario de Irlanda, específicamente del pueblo Tullamore. Su mayor alegría era salir de cacería con su padre y no soportaba las malas palabras y mucho menos la violencia y brutalidad. En algún momento su hermano Jack narra en uno de los textos que escribe que fueron a un partido de fútbol y ahí hubo personas que estaban peleando y discutiendo, lo cual hizo que Alfonso casi desmayara ante la presencia de esta acción, de esta situación que se presentaba. Alfonso Lambe empieza a leer desde muy temprana edad porque su mamá le dedicaba tiempo para su aprendizaje y lo que más le gustaba leer eran libros referentes a la literatura religiosa. Era criticado por esta actividad y bueno, pues en algún momento de su vida, a la edad de 15 años, se interesó por entrar a una congregación cristiana, de lo cual fue muy criticado por sus hermanos, porque decían que era muy pequeño para tomar este tipo de decisión. Sin embargo, él se opuso a este comentario que tenía su familia sobre su decisión, y su mamá autorizó, a pesar de su dolor, que él ingresara a la congregación a tan corta edad, lo cual hizo que viajaran a Irlanda a través de tren y ella personalmente, a pesar de su llanto, lo llevó. Alfonso Lambe conoció la Legión de María justamente en esta congregación, pero a corto tiempo descubrió que en su pueblo, Tullamore, había justamente un presidium de Legión de María, en el cual decidió ingresar y pues regresó a su pueblo para formar parte de este presidium. Cosa interesante que él, a los 3 meses de haber ingresado al presidium, hizo su promesa legionaria. Y al ingresar ya con promesa legionaria al presidium, él tenía el conocimiento mucho más amplio que cualquier integrante de ese presidium. También se cuenta de él que le encantaba ir de pesca con sus hermanos y pescaban truchas. Sí, o sea, son pescados delgaditos, le encantaba comer eso. A los 18 años, Alfonso Lambe, que ha ingresado a este presidium de Tullamore, decide ampliar la Legión de María porque él amaba a María. Se caracterizaba por 3 cosas, ¿sí? La primera era que era diferente a las demás personas en su comportamiento. La segunda era que podía conseguir de su familia con facilidad que se le regalaran libros, especialmente los que hablaban acerca de la Virgen. Y por último, la otra cosa que lo caracterizaba era que él hacía las cosas bien, no las dejaba medias. Y pues con la promesa que hizo adquirió más conocimiento porque tenía acceso a mayor literatura. Se le llama también a Alfonso Lambe el aprendiz legionario porque tuvo la compañía de Tom Cowley, cuyo origen es americano. Él era un veterano ya en la Legión de María y en ese
acompañamiento que tuvo con él, él aprendió diferentes actividades que hoy en día se siguen teniendo en la Legión, como por ejemplo el visiteo de los domicilios o las visitas domiciliarias. En su primer jornada de trabajo que tuvo con Tom, Alfonso Lambe pensó que Tom iba a tocar la puerta y él era el que iba a hablar, y cuál fuera su sorpresa, que tocó la puerta pero no habló. Entonces Alfonso tuvo que tomar la palabra, el mando de la palabra, y empezar así a hacer el visiteo de los domicilios y los predios que estaban en su propia comunidad. Tom Cowley en algún momento sabía que estaba capacitando de alguna manera a Alfonso Lambe y le dijo a otro legionario también veterano, cuyo apellido es Grace, que si lo podía aceptar en su formación de equipos que iban a enviar a otros países como líder de alguno de ellos. A lo que el señor Grace contestó que era demasiado joven y que no podía aceptarlo por esa situación. Entonces decidieron que Alfonso se capacitara por un año y al siguiente verano estaba listo para ir a predicar en otros países. Por tanto, un sueño hecho realidad para él es que lo hayan enviado con la autorización de Frank Duff, sin olvidar que Frank Duff es el alma de la Legión de María. Por tanto, él también tenía que participar en esta toma de decisiones. Cierto día, en una reunión que se tenía en una junta de curia, participaron el señor Duff y el señor Semus. Y el señor Frank Duff le dijo al señor Semus si él podía recibir a Alfonso Lambe y tomarle encargo para sus nuevos envíos. Narró algunas características que identificaban a Alfonso Lambe, como por ejemplo su timidez, pero su alegría, y fue aceptado de esta manera. Entonces Lambe, cuando se le hizo saber cuál era el plan que se tenía inmediato con él, dijo para sí mismo: no necesito decir que soy indigno y completamente inepto para realizar semejante labor. A pesar de ello, deseo fervientemente poder llevarla a cabo, pues sé que Dios será honrado por medio de mis esfuerzos. Y es aquí que tenemos esta tarde este programa televisivo que hemos titulado justamente como Alfonso Lambe. También esta tarde nos acompaña la hermana Elda María Pu, presidente del Presidium Virgen Digna de Veneración, quien va a participar con nosotros haciendo algunas referencias sobre la vida de Alfonso Lambe, de origen irlandés. Bienvenida, hermana. Hermana Elda, gracias por aceptar trabajar con nosotros y compartir su conocimiento. ¿Podría decirnos cuál es la primera prueba que tuvo Alfonso Lambe en la Legión? Su ofrecimiento y su diaria pensando Alfonso de que estando en Legión de María había encontrado su verdadera vocación. Gracias. Y Alfonso pues nunca dejaba siempre él todo lo que hacía, lo hacía correctamente. Así es. ¿Y cuáles eran algunos de sus pensamientos? ¿Tenía alguna idea él en referencia a la Legión? En su pensamiento siempre pensaba él de que pedía mucho a Dios de que lo iluminaran siempre para poder trabajar en el concilio. ¿Se preocupaba él por el concilio? Sí, siempre estaba pensando que quería trabajar para extender más la legión. Ese era lo que él pensaba. Muchas gracias. También nos acompaña esta tarde la hermana Moralia Domínguez, miembro activo del Presidium Virgen Digna de Veneración, y también nos va a compartir algunos detalles referentes a Alfonso Lambe. Buenas tardes, hermanas. Gracias. Bienvenida, hermana. Al contrario, gracias por aceptar trabajar con nosotros. Me gustaría saber si podría mencionarnos cuál fue la reacción de la madre de Alfonso Lambe al saber que se le iba a enviar a Colombia. La reacción de su madre de Alfonso, pues él era su hijo preferido
y no, ella era, no le gustaba que viajara. Entonces, ella como que se puso a pensar, me van a mandar a mi hijo muy lejos porque era su hijo preferido. Entonces ella reaccionó y pensó ella, pero si es petición de María, la Madre de Dios, ¿por qué no dejarlo que vaya? Entonces la mamá de Alfonso le dio permiso para que fuera, porque pensó ella, es que primero está la Madre de Dios ante todo. Es como por si yo dijera, voy a una fiesta y me dicen, no, pero tú tienes junta hoy en el presidium. Pero digo yo entre mí, me pongo a pensar, sí, primero está la Virgen y después la fiesta. Así debe ser, cada prioridad, cada cosa en su lugar. Sí. Muy bien, hermana. ¿Y usted sabe cómo recibieron a Alfonso en Colombia? ¿Y qué fue lo más relevante ahí? Pues al aterrizar el avión al aeropuerto, bajando las escaleras, los dos legionarios se dieron la sorpresa de que había un grupo de pocas personas, menos que el grupo grande que los despidieron de su pueblo, de su tierra natal. Entonces ese grupo estaba esperándolo cuando bajó de las escaleras y le hicieron un canto, que ese canto es, ¿quién es esa que va subiendo cual aurora naciente bella, como la luna, terrible como el sol, brillante como el sol? Terrible. Entonces, esta canción, o sea, esta oración, se la hicieron también los que lo despidieron. Entonces, esta oración quiere decir legión, oración de la legión, catena. Catena quiere decir cadena, que nosotros todos los legionarios, los que somos legionarios, no debemos de dejar de hacer esta oración, porque si nosotros dejamos de hacer la oración, nos desintegramos de nuestra Madre Santísima y de nuestro Padre Dios, que son los que de ellos nos llevan agarrados de la mano hacia nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias. Y desde Colombia, el día de hoy, nos representa la hermana Elsie Chell, tesorero de este presidium, quien nos va a narrar algunos datos relevantes que ocurrieron en este país. Bienvenida, hermana. Gracias, hermana. Oh, bienvenida, hermana, por supuesto, es un placer tenerla con nosotros. Quisiera preguntarle si usted conoce cuál fue la acción de Alfonso Lambe en Colombia, algo relevante que la haya tenido. Pues Alfonso se interesó vivamente por todo lo nuevo. Él siempre tenía los ojos muy abiertos. En alguno de sus escritos decía que hasta los mosquitos se habían familiarizado con ellos. Él aprendió muy bien el español porque se relacionaba con muchas personas, y de una de las que aprendió fue de Joaquina, una amistad frecuente de la Legión. Era una persona mayor, mucho mayor, casi de la edad de su mamá, y de ella aprendió bastante. Anduvieron por todo el país, fundaron varias presidias y 2 curias, pero Joaquina recibió la orden de dirigirse a Brasil, su lugar de destino, y así se separaron. Ah, qué interesante. Y Alfonso Lambe decía que había una manera de conquistar las almas. ¿Cuál es esa manera que él decía? Pues él decía que era por el idioma. Él al principio tuvo dificultad porque su español no era muy fluido,
pero aprendió y pues él, además de que siempre sonreía, él gesticulaba mucho y pues así se daban a entender con las personas. Muy bien. ¿Existe alguna anécdota que tenga usted o que conozca usted en referencia a las visitas a los hogares que realizaba Alfonso Lambe? Y Pues, si tiene, ¿podría citar alguna? Sí, hay múltiples y una de ellas es que Alfonso junto con su compañero visitaron un matrimonio. Recordemos que la Legión de María hace las visitas de 2 en 2 y al llegar al hogar y saludar y decir que iban por orden del párroco, el marido pues se soltó en improperios y a ofenderlos y estaba muy molesto porque decía que él nunca había tenido una buena relación con los sacerdotes. Y al final los dejó todo molesto y la esposa decía que él no compartía esa actitud de su esposo, que al contrario ella pedía mucho para que él cambiara. Al final Alfonso le dijo que ese día era la Virgen que la visitaba y que ella quería que la honrase no solo con la oración, sino con el sacrificio. Le explicaron lo que es la consagración a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort y le dieron algunos consejos sobre cómo llevar a buen camino a su esposo. Al finalizar esta visita, pues la mujer vio en ellos dos a dos grandes amigos. Muy bien, muchas gracias, qué interesante. ¿Por qué se conocía a Alfonso Lambe como el Corderito? En ese país empezaron a nombrarlo así. Bueno, pues el nombre de pila pues era muy común, le decían don Alfonso, lo que a él le resultaba un poco raro, pero su apellido inglés es Lamb, que significa cordero, y de ahí pues se le dio ese sobrenombre de Corderito. Durante toda su misión en América del Sur se le conoció como el Corderito. Ah, muy bien. ¿Y cuándo y cómo llega Alfonso Lamb a Ecuador? Por Monseñor Echeverría, él pidió que se le enviara un legionario pues capacitado, porque él quería instituir la legión en su diócesis. De esa manera fue que pues Alfonso ya tenía un buen camino en Colombia, ya estaba más capacitado y un día, bueno, la respuesta no se hizo esperar y le dijeron que el enviado ya iba en camino, que Alfonso Lambe iba a ser el encargado de llevar la Legión de María hasta Ecuador, y un día 2 de febrero, festividad de la purificación de Nuestra Señora, él emprendió el camino hacia Quito. O sea que Alfonso Lambe tenía fechas claves, su nacimiento en un 24 de junio, Así es. su envío en un 2 de febrero. Sí, Nuestra Madre Santísima tenía preparado ese camino para él. Muy bien. Por último, me gustaría saber por qué estaba Alfonso Lambe tan animado en trabajar en Ecuador. ¿Sabe usted? Pues al llegar Alfonso y ver las necesidades, se dio cuenta de que había un gran problema con los indios. La gente no los tomaba en cuenta y pensaba que no había nada que hacer por ellos. Y todo lo que él había escuchado lo motivó para seguir en esa misión que él tenía. Por lo mismo, él pensaba que no era necesario hacer actos de fe, porque la Santísima Virgen ahí lo había llevado y él pensaba que no había nada imposible. Muchas gracias, hermana. Bastante conocimiento. Gracias.
Gracias. También nos acompaña esta tarde la hermana Claudia Pantoja, vicepresidente del Presidium Virgen Digna de Veneración, representando al país de Ecuador. Recordarles que estamos viendo países de Sudamérica por donde trabajó Alfonso Lambe. Gracias por aceptar la invitación, hermana. Hermana Claudia, ¿nos podría compartir cuál fue el comienzo esperanzador de Ecuador? Bueno, pues al llegar a Alfonso de Ecuador, su primer visita que hizo fue a Monseñor Echeverría. Él le propuso todo acerca de fundar la Legión de María. Él le dijo que él tenía pensado hacer 2 presidios, una de mujer y otra de hombres. Entonces el Monseñor Echeverría le comentó que cuánto tiempo llevaría. Alfonso le comentó que el tiempo que fuera necesario para formar una curia. Entonces él se puso a formar, a buscar legionarios para formar las curias. Lo logró porque fue algo muy duro, pero allí no se hablaba el español. Encontró a una muchacha de 16 años y que ella vendía periódico, y ella le comentó que donde hacían los periódicos, ahí ponían apartados en español. Entonces él, fue una gran idea para que todas las personas que no supieran en el español se podían traducir al quechua. Muy bien. ¿Y qué pasó en la conferencia de los obispos? Al parecer en este país que usted representa hubo una gran conferencia. Sí. Monseñor estaba muy contento de que le hayan enviado a Alfonso, porque él creía que era un fenómeno, era un joven en el cual él se le podía preguntar, era inverosímil. Él le dijo en una tarde le dijo a Alfonso, prepárate porque mañana me vas a acompañar a una conferencia, y él, siempre siendo obediente, le dijo, sí, está bien. Entonces allí en la conferencia Monseñor Echeverría, él allí hizo mención que la festividad de la Virgen María tenía que ser célebre, y que tenía que ser célebre y tenía que tener una fecha fija para celebrar el Día de la Legión de María. Muy bien. ¿Qué hizo Alfonso Lambe al terminar la reunión de los obispos? ¿Hay algo relevante que se haya dado después de esta reunión? Sí, una vez que fue a la conferencia, reunió a todos los legionarios y les exigió un poquito más, para dar al servicio del Señor. Todos los legionarios que estaban ya en las presidias le dijeron a él, ¿cómo vamos a aprender si tenemos tan poquito tiempo en la legión? Y él les dijo, yo les voy a enseñar yo les voy a enseñar, vamos a hacer grupos de 2 en 2 y vamos a expandir lo que es la Legión de María en todo el país de Ecuador. Qué interesante. A veces nos escudamos en que somos nuevos, ¿verdad? Pero bien, bueno, ese es un gran ejemplo para todos los que estamos esta tarde aquí. ¿Hubo algún impacto en la traducción de las oraciones de la Legión? ¿Tuvo algún impacto esto? Sí, porque ahí en Ecuador nada más se hablaba el 90% de los indios hablaban el quechua, y Alfonso no lo hablaba. Entonces encontró una monja que le ayudó a traducirlo. Él lo que le importaba es que le tradujeran las oraciones, y así fue él aprendiendo el quechua, y los indios fueron aprendiendo las oraciones que le interesaban a Alfonso. Muy bien. ¿Cómo se conquista Ecuador? ¿A través del Lambe? Pues se conquistó por medio de que él decía que la semilla que había sembrado estaba viva, estaba activa, y que todo legionario tiene todo para aprender, tiene todas las obligaciones y tiene todas las responsabilidades
para ser un buen legionario. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Seguidamente tenemos la participación de la hermana Lidia Soberanis en este programa televisivo titulado Alfonso Lambe. Ella es miembro activo de este presidium y bueno, pues representa al país Perú. Buenas tardes, hermano. Gracias, hermana, por participar representando a Perú. Primero que nada, me gustaría saber si es posible tener la información de cuándo y cómo llega Alfonso Lambe a Perú. El 26 de abril de 1955 va rumbo a Lima, capital de Perú, y va acompañado con 20 miembros legionarios al aeropuerto. Muy bien. Alfonso Lambe tuvo días de descanso en el Perú, ¿sabe usted? No, él no tuvo día de descanso. Nuestra legión no tiene vacaciones. A él lo esperamos desde hace tiempo para resolver unos problemas que tiene nuestra legión, que él sin duda conoce. Entonces, en ese entonces, en la época de su trabajo de Alfonso, se tenían algunos problemas que no podía resolver Perú por su propia cuenta. Sí. Quiere decir entonces que Alfonso Lambe fue una pieza clave de la legión para extender pues la catequesis de Así la propia es, legión. Okay. ¿Y cuál era el pasatiempo de Alfonso Lambe? El pasatiempo de Alfonso Lambe es ir a cazar. Él va a cazar a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno, entonces fue a cazar, iba a cazar. Iba a cazar. ¿no? Sí, ok, muy bien. Pues muchas gracias por su aportación. Para completar este programa televisivo se hicieron algunas invitaciones múltiples, entre ellas no podía faltar el país de Brasil, el cual representa a la hermana Sara Domínguez. Ella es miembro activo de este presidio. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermana. Bienvenida, de verdad, gracias por participar. Y a nosotros nos gustaría saber si usted puede informarnos cuál fue la labor de apostolado de Lambe en Brasil. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes que él tuvo? Pues Se habla de un congreso internacional que hubo en su país, ¿cierto? sí, él llegó ahí a Brasil, Alfonso, él para instituir la Legión de María. ¿Tuvo algún consentimiento del arzobispo o simple y sencillamente él quiso poner este apostolado en su país? Sí, él llegó y se encontró con un congreso. En ese mismo congreso logró ver al obispo Muy bien. y le pidió permiso para poder instituir la Legión de María. También se dice que había un famoso stand en ese congreso. ¿Por qué era tan famoso? Era muy famoso porque se entendían 6 lenguas. Lo cual quiere decir que había mucha concurrencia en ese stand, porque se hablaban múltiples lenguas ahí. Sí, Muy bien. en ese congreso se encontraban 7 legionarios Muy bien. que conquistaron en la ciudad para construir a más de 2 millones de almas. Fundaron, ¿cuántos presidios se habrán fundado? ¿Sabe usted ese dato? 25 en Muy un mes. Qué bárbaro, qué trabajo tan arduo tuvo Alfonso. 25 en un mes. Y en nuestros días es un poco difícil formar un presidio, o por lo menos nos lleva más tiempo, ¿verdad? Lo cual habla de él, en realidad, que estaba entregado a trabajar para María. Muy bien. Pues, lo cual quiere decir que si se fundaron 25 presidiums en Brasil, no había problemas por la extensión del apostolado. ¿Sí? ¿Se hizo alguna pregunta a Alfonso Lambe alguna vez en su vida estando en Brasil?
Para él no se hacía la pregunta porque él decía que lo difícil o fácil, él estaba dispuesto a fundar la curia en San Pablo. Muy bien. Y después se emprendió el viaje a Argentina. Muy bien. Por tanto, se caracterizaba por ser obediente. Si pensaba que lo difícil o fácil lo tenía que hacer, lo cual implica que él era obediente. Sí, Muy bien. Muchas gracias, hermana, por su participación. gracias. Y como representante del país Argentina, tenemos esta tarde a la hermana Rosario Campol, miembro activo de este presidium. En esta tarde nos acompaña con algo de información referente al trabajo de Alfonso Lambe en este país. Gracias por estar aquí, hermana, bienvenida. Muy buenas tardes, hermanita. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Una de las cosas que nos gustaría saber es si Alfonso Lambe tenía algún pensamiento referente a la Argentina. Sí, de que en Argentina sí se podría tener una Legión de María. Ah, bien positivos sus pensamientos. Así era, él siempre estaba bien positivo a todo, porque siempre tenía a nuestra madre presente. Muy bien. ¿Alguna anécdota que pudiera narrarnos en referencia a la Argentina? Sí, él tuvo un privilegio de salir a un viaje aparte para ir a rumbo Patagonia. En ese viaje iba a durar aproximadamente como unos 24 días aproximados, o sea, era un viaje largo y en ese momento, como ya había un presidio, ellos decidieron realizar una misa de gallo, porque ya había un sacerdote igual, y resulta que pues se preguntaban ellos, pues ¿quién va a cantar en el coro? Pues ahí, como dice Alfonso, cuando se te pide un favor, pues a nadie se le niega. Sí. Y él fue el que organizó el coro y él estuvo ahí como preparando los cantos y arreglando todo para la celebración. Durante el trayecto se preguntaba, siempre trataba al sacerdote como padre, y él le comentó a dónde iba y le comentó que iba a ir a visitar la diócesis de Luis. Y él le dijo, pues yo pertenezco a esa diócesis. Pues agarró y entre la plática que estuvieron en ese lapso de viaje, pues hubo un momento de 4 horas en que él se desplegó a platicar y hablar acerca de la Legión de María, y lo hablaba con un tal entusiasmo, con una fe que decía que todo lo que él veía en este hermoso apostolado, pues se hacía realidad, ¿verdad? Porque tenía mucha fe en nuestra madre. Entonces el viaje tardó 23 horas. 23 horas. 23 horas 23 fue ese tiempo en el que tuve la oportunidad de ir platicando con otras personas, Sí. interactuando con ellas. Exactamente, pero lo más asombroso de esto, que él no sabía que con la persona que iba dialogando era un monseñor. Él estaba yendo en busca del obispo, pero a la hora resulta que era él. Era el mismo. ¿Verdad? Era el mismo. Entonces, cuando él le preguntaron a qué se dedicaba, pues fue ahí cuando empezó a desplegarse y a hablar asombrosamente de la Legión de María. Cuando Alfonso le preguntó al padre, porque así se refería a él, qué era, pues el sacerdote como que en ese momento quedó asombrado, no sabía qué responder y cambió la plática. Pues ahí en un movimiento que hizo el sacerdote cuando se cansó, vio que salgan de sus mangas lo que viene siendo las orillas de los botones rojos, y ahí se dio cuenta de que era un obispo, pero tampoco le dijo nada, ¿verdad? Claro. Pues ya cuando llegó a su estancia, resulta que le dice, pues bien, mañana te veo y voy a llevar un manual para que hablemos más acerca de la Legión. Y lo que le contestó él, pues no, mañana no, pues de una vez te vienes conmigo. O sea que ahí pasó esa noche con ellos en el castillo de la diócesis. Entonces fue de manera inmediata. Fue de manera inmediata, lo que hace nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Cuando nos entregamos a ella. Exactamente. Así es. Muy bien, hermana, pues muchas gracias por la información muy nutrida. Gracias a usted, hermano. Hasta luego.
Hermana, ¿nos podría hablar más extensamente si hubo algunos otros países de América que visitó Alfonso? Claro que sí, con mucho gusto. Alfonso Lambe estuvo también en Paraguay. Ahí se encontró con 2 de sus compañeros de trabajo de la Legión de María, cuyos nombres eran Mary y Anoch. Ellos hicieron justamente una conferencia cumbre en las cuales se unieron los 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina, correspondiendo Paraguay a Alfonso Lambe. Ahí se funda la segunda curie y él recibe un reconocimiento por parte del obispo, cuyo nombre era Aníbal Mena. También visita Bolivia. En Bolivia se contaba con 400 presidia y asiste a la fiesta de Achis, donde se encontró varios amigos y a los obispos muy felices porque él estaba ahí presente en esta fiesta. Tuvo a su cargo 5 de ellas y 5 curie, y bueno, pues visitó a familias comunistas que logró convencer para que asistieran a misa, y él pensaba que Bolivia se podía conquistar en 5 años más de trabajo. Por último, Uruguay, donde se adquieren los permisos como en cada país para extender la legión, y encuentra a uno de sus colegas justamente con el cual había ingresado a la congregación a la edad de 15 años, y este compañero de él también había fundado un presidium de la Legión de María dentro de la propia congregación. Por lo tanto tenían mucho de qué hablar, y bueno, algunas ideas que tenían que intercambiar, y participaron en todas las juntas que se tenían de curie, y se identifica con una familia religiosa con la cual asistía porque él se sentía como en casa, y tampoco deja de visitar los conventos, al contrario lo hace porque siente Alfonso Lambe que visitar los conventos es un punto clave para extender con mayor facilidad la legión, dado que las personas que asisten ahí están entregadas a la oración y pueden pedir por este tipo de trabajos. Hermanos legionarios, agradecemos su atención, este momento que han prestado para nosotros. De esta manera tan sencilla nosotros celebramos el 62º aniversario luctuoso de Alfonso Lambe, quien trabajó para la Legión de María tan solo 9 años y conquistó todo Sudamérica. Muchas gracias por su atención. A Jesús por María. A Jesús por María.